a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Hola familias, continuamos con Escola de Pais un día más y en esta ocasión, por seguir un hilo conductor, traemos la elección de las actividades extraescolares. A los padres les resulta muy interesante escoger determinadas actividades escolares para sus hijos, pero habría que preguntarse, ¿quién debe escoger las actividades escolares? ¿Los padres o los hijos? Para eso tenemos con nosotros a Cristian Miller, da Casa das Linguas, bienvenido. Muchas gracias. Y a Anit Pivot, responsable de Alianza Francesa en Santiago. La pregunta está lanzada. ¿Quién debe de escoger las actividades extraescolares de los niños? ¿Padres o los propios niños? Bueno, yo creo que ahí tenemos que diferenciar un poquito, ¿no? Que los niños, por supuesto, tienen que escoger lo que les guste en el ámbito, por ejemplo, del deporte, de actividades, así nomás para llenar la tarde. No debemos olvidar que las actividades extraescolares muchas veces también son de alguna forma una reconciliación familiar o conciliación familiar. En los colegios, por ejemplo, donde los padres no pueden estar con los niños por la tarde, pues cogen ahí lo que se ofrece y lo que más les guste a los niños. Otra cosa es cuando los padres ven que hay una necesidad porque ciertas cosas, como por ejemplo en nuestro caso los idiomas, tienen una importancia muy grande y son importantes para el futuro del niño, que el niño no lo puede ver. Un niño pequeño no dice, mira, me tengo que ocupar de mi futuro, eso lo tienen que hacer los padres. Y por eso ahí tienen que imponer un poco los padres, pero eso se puede hacer de una manera u otra y se puede hacer de una forma atractiva o no. Y sobre todo, escogiendo bien dónde se va a impartir esta actividad, si la persona, el centro que le va a impartir realmente sabe cómo motivar a los niños y combinar estas ganas de pasárselo bien de los niños, de querer jugar y al mismo tiempo de aprender, dónde son capaces de hacer eso. Y por eso pues nosotros decimos, si tenéis alguna necesidad en este sentido, venir aquí, porque claro, son muchos años de experiencia y esto es muy importante. Al escoger un centro, pues preguntar quién lo lleva, qué formación tienen los dueños, estas cosas, qué programa está detrás, realmente hay una didáctica, hay la posibilidad que surjan cosas nuevas, que haya innovación, porque para eso se necesita formación. Todo eso es muy importante para que lo escojan los padres. Annick, ¿tú crees que las actividades extraescolares, más allá de lo que normalmente conocemos, el fútbol, el baloncesto, que está bien como actividad física y además se recomienda cada vez más, ¿estudiar idiomas tiene que ser aburrido? Bueno, yo en primer lugar voy a decir que estoy de acuerdo completamente con lo que acaba de decir Cristian. Y bueno, sobre todo yo lo que quería decir en un principio es que como experiencia en ese campo, creo que las actividades extraescolares de los niños no tienen que ser un relleno de horas y horas de distintas materias, de distintos tipos de actividades. Creo que eso Cristian también lo debe de ver en su centro. Hay pues padres que piensan que sus hijos tienen que ser buenísimos pues en música, en idiomas, en deporte. Quiero decir que hay que poner un poquito un freno al horario que vamos a imponer al niño de actividades, ¿no? Porque al final, bueno, se encuentran completamente saturados y realmente pues no aprovechan al máximo ese tiempo que se dedica a este tipo de actividad.
¿Que si es importante el idioma? Pues sí, por supuesto, porque además en el mundo en el que estamos viviendo ahora, tan competitivo y cada vez más competitivo, es cierto que el conocimiento a nivel alto de idiomas va a favorecer a los jóvenes en su búsqueda de empleo. Eso está clarísimo. Eso es innegable. Por supuesto que sí, y como tú bien dices, en este mundo tan competitivo, pero que además cada vez es como más globalizado, los idiomas son fundamentales, y como actividad extraescolar es algo que también se puede motivar a los niños. Aprender un idioma no tiene por qué ser algo aburrido, ¿no, Cristian? No debería, la verdad es que no entiendo cómo se puede hacer de tal manera que sea aburrido, y creo que tiene que ver con que hay una tradición en general de ver los idiomas también como una materia, donde se aprende mucha teoría, y esto es lo que se tiene que reproducir luego, pero nada de práctica. Si se deja la práctica fuera, por supuesto que es aburrido, porque si puedes estudiar latín, por ejemplo, un idioma muerto que no se habla hoy en día, vale, esto es muy bueno, un muy buen ejercicio para aprender la teoría de un idioma. Ahora, un idioma que lo vamos a utilizar no puede ser que lo aprenda solamente en forma teórica. Un ejemplo para esto de un colegio, que no voy a decir el nombre ahora, pero que hacen intercambios con Alemania, y niños que vienen de Alemania estudiando 2 años español se encuentran con niños que llevan 4 años estudiando alemán y solo se pueden comunicar en español. Es decir, no son capaces de decir 3 frases seguidas en alemán, pero se están acercando a un nivel B1, que yo digo, pero vamos a ver, ¿qué B1 va a ser eso si no sabes decir 3 frases? Esta discrepancia no puede llevar a que los niños realmente vean qué está detrás, qué bonito es aprender un idioma, porque ellos mismos dicen, estoy chapando, nada más, estoy solamente chapando. Entonces ahí hay que cambiar algo y hay que saber hacerlo bien, y entonces no es de ninguna manera aburrido. Partiendo de la base de que las actividades extraescolares, como bien decía Annick, no pueden ser un relleno para la tranquilidad de los padres o para engullir conocimientos en los niños, sino que debe de ser una actividad que sea de alguna manera divertida a la vez que didáctica para los chicos. Partimos de esa premisa, por lo tanto, ¿cómo se puede enseñar un idioma de forma divertida? Vamos a ver, yo creo que, desde mi experiencia como profesora de francés en un centro público, tengo que decir que las cosas son muy distintas cuando el niño aprende, como decía Cristian, el idioma como cualquier otra materia, que fuera historia, matemáticas o en fin, además dentro de un horario preestablecido. Eso es muy distinto a que ese mismo niño o joven vaya a un centro en el que esté especializado en la enseñanza de idiomas, o como nosotros, por ejemplo, en un idioma concreto, el francés, porque se va a encontrar con un entorno francófono en nuestro caso, o bueno, un entorno de digamos, amor a otras culturas, a otras formas de pensar, y eso, desde luego, no lo va a considerar como una materia obligatoria. Exacto. Sino que muchas veces, además, se va a encontrar con otros niños de otros ámbitos, de otros colegios, con los que se va a hacer amigos, y pues el hecho de acudir a la clase de francés, por ejemplo, en nuestro caso, pues va a ser desde un principio divertido, simplemente por el cambio de ambiente. Es decir, no va a ser el ambiente de eso de tener que chapar, como decía Cristian antes. Muy bien, y ya para rematar, porque nos vamos fuera de tiempo, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo se puede hacer divertido enseñar un idioma? Adaptándonos a las edades, adaptándonos a las necesidades de los alumnos, con niños pequeños, pues juegos, canciones, actividades lúdicas,
Pero también los adultos que quieren aprender un idioma se lo quieren pasar bien. Clases de conversación pueden ser muy atractivas, muy lúdicas también, así que hay que saber hacer las cosas bien y entonces también la gente se lo pasa bien. Muy bien, familias, pues hasta aquí las recomendaciones de los expertos y solo nos quedaría decir que lo mejor que se puede hacer es negociar con nuestros hijos esa parte deportiva, lúdica, festiva que a ellos les encanta y por otro lado aquella que como padres y progenitores consideramos que puede ser interesante para su futuro. En cualquier caso, siempre comunicación familiar entre padres e hijos. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.